Eduardo nos trae la palabra. Bueno, el Señor les bendiga. Hoy nos toca la lectura en el libro de Mateos. Esta lectura a todos nos gusta. Díganme si no les gusta, ahora cuando la leamos. Es una de las mejores lecturas que uno pueda leer, apreciar y tomar. Pero a veces uno la toma de una manera, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de descubrir lo que dice la Escritura. Así que el pastor Moisés y Silvia están en La Plata hoy en la mañana, están predicando en la reunión en la iglesia de Julio, ¿sí? El pastor Julio. Y también, no me acuerdo el apellido. ¿Está bien? Y también creo que a la tarde están predicando en la iglesia de Gabriel, no, del hermano, ¿no? ¿De Gabriel? De Gabriel González. Así que no están descansando, están trabajando, ¿sí? También Ana y Magalí ya están bien instaladas allá, así que no hay de qué preocuparse, están en las manos del Señor, ¿no? Por ahí un poco los padres se preocupan un poco, pero no hay de qué preocuparse. Amén. Aleluya. ¿Sí? Qué bueno. Muy bien. Vamos a leer Mateo capítulo 14, 22 al 36. Es la lectura que hoy nos toca en la agenda devocional. ¿Todos tienen la agenda devocional? ¿Sí? Qué bueno. ¿Y es útil para ustedes? ¿Sí? ¿Les ayuda? ¿Sí? Amén. Aleluya. Muy bien. Leemos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después la multitud subió al monte a orar. Después, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, al hablar tu palabra, te pedimos que podamos descubrir, Señor, quiénes somos. Señor, descubrir dónde estamos, ¿sí? y hacia dónde tenemos que ir. Padre, ayúdanos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, Señor, y revélate con palabra profética, Señor, en la vida de cada persona. Señor, en el nombre de Jesucristo oramos, bendice la iglesia, Señor, para que la iglesia despegue. Señor, a una nueva, Señor, actitud, Señor, de fe, Señor, donde, Señor, vamos a poder, Señor, hacer cosas que nunca habíamos imaginado. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Muy bien. Aleluya. Ahora sí. Vieron que la palabra está buena, ¿no? O sea, ¿sí? Esta palabra siempre, me acuerdo cuando
la leía y muchas veces la escuchaba por otras personas, hace un tiempo, hace más de 6 años, siempre era lo mismo la palabra, ¿no? Era cómo el Señor salvaba a Pedro, ¿sí? Era como flaqueaba uno, ¿no? Cuando había algún problema, ¿sí? Y uno se tenía que sostener del Señor, y bueno, y el Señor que extendía la mano y lo salvaba, ¿sí? Y así era toda la prédica, y así era todo el mensaje, ¿no? Pero estamos viendo, ¿sí?, cómo el Señor viene tratando, ¿sí?, con los discípulos, ¿sí?, en todas las prédicas anteriores, incluso también lo que se habló el domingo anterior de la insensibilidad, ¿no?, que es muy fuerte eso, ¿sí?, y que, continuando un poco con esa línea, vamos a encontrar que hay varias cosas que uno tiene que descubrir y descubrirse el corazón, en realidad, ya que el Señor trabaja con los discípulos, hace cosas con la gente, pero lo que quiere hacer el Señor en realidad es que esos discípulos, ¿sí?, sean transformados, vamos a decir, ¿sí?, y que sean como Él. Claro está que ellos todavía no lo pueden ver a esto, ¿sí?, y que nosotros, ¿sí?, como iglesia, creo que todavía muchas cosas no las podemos ver, ¿sí? Así que, para poder entender un poco, ¿sí?, vamos a leer el relato anterior, ¿sí?, cuando en el 14:13 dice: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, ¿sí? Prestemos atención un poco en esto, porque lo que vemos acá, ¿sí?, es el Señor, escucha oír al Señor que a Juan lo matan, Juan el Bautista, entonces se aparta del lugar y se va en la barca, ¿está bien? Pero ahora la gente, ¿sí?, empezó a caminar, empezó a seguirlo, ¿sí?, caminando a pie. Y el Señor, ¿sí?, ve esta actitud de la gente, y el Señor tiene compasión de estas personas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, ¿sí? Miremos bien esto, porque es importante que nosotros veamos este modelo del Señor, ¿sí? Como el Señor es una persona que tiene compasión de las multitudes, ¿sí?, o de las personas, ¿sí?, o de los pobres, o de los que están enfermos, ¿sí? Y una de las cosas que creo que tenemos que ver es cómo es el Señor, ¿sí?, y cómo Él es nuestro modelo a seguir, ¿sí? Bien, cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer, ¿sí? Acá están los discípulos que tienen otro sentir, ¿sí?, vamos a decirlo así. Piensan de manera diferente, ¿sí? Es más, ellos están cansados ya. Dicen: Señor, despide a la multitud, ya es tarde, ¿sí?, mándalos a que compren para comer, porque acá no hay nada, es todo desierto, ¿sí? Es como que ellos no ven lo que quiere hacer el Señor. Entonces el Señor los desafía, ¿no? Dice, Jesús dijo: no tienen necesidad de irse, ¿sí? ¿No le llama la atención? Si el Señor le dijera a usted: no, pero no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer, ¿no? Entonces, como en eso, ¿sí?, es como un choque, vamos a decir. Porque yo ya estoy cansado, vamos a decir así, ¿sí?, y no tengo ganas de ir a comprar tampoco. Envíalos a comprar, ¿sí? Señor, hacete cargo a esta gente, envíalos a comprar. Y el Señor le dice: ustedes denle de comer. ¿Para qué se van a ir? No tienen necesidad de irse, ustedes le pueden dar de comer. Ahora el Señor los desafía. Y es importante el desafío del Señor, porque el Señor lo está tomando a ellos y lo está moldeando. Entonces, dice: no tenemos, dijeron los discípulos, aquí sino
5 panes y 2 peces, como para que el Señor vea, Señor, con esto no alcanza, ¿sí? Así que envíalos nomás, ¿sí? Vieron que uno se acostumbra a los argumentos, a las excusas, ¿sí? A los no puedo, todas estas cosas que uno dice, ¿sí? A propósito, el taller de carácter está muy bueno, ¿no? ¿Sí? Así que el que no lo hizo, vaya preparándose, hágalo, porque eso te lima y te lima, ¿sí? Entonces, el Señor les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostar sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio a los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muy bien. Acá hay algo que pasó, ¿sí? Y esto es importante, en las manos, ¿sí?, de los discípulos cuando ellos repartieron, ¿sí?, que se multiplicó el pan, sí, y los peces. Y eso, los discípulos, eso fue muy fuerte para los discípulos, ¿sí? Fue tan fuerte que le afectó, ¿sí?, hasta cuando ellos estaban en la barca. Por eso trato de referirme al tema este, porque ellos, primero que no querían hacer esto, ¿sí? Y el Señor los desafía a hacer algo que no está en los registros, vamos a decir, no está en los libros, ¿sí? No es como ir y comprar, tener plata y comprar al negocio y darle de comer a unas personas. Los desafía a hacer algo, ¿sí?, un milagro, ¿sí? Los desafía a que hagan algo diferente, ¿sí? Porque están parados de una manera errada, ¿sí? Primero, que no tienen compasión de la gente, ¿sí?, porque los quieren despedir. Segundo, porque, Señor, ¿para qué están hasta acá, hasta esta hora? Vamos a descansar un poco, ¿sí? Dígame si usted no diría lo mismo, ¿sí? Hay que descansar, che. Todo el día vamos a estar en la iglesia, ¿eh? Vamos, si la conoce a esa. Es la guitarreada de toda la vida, ¿eh? Aleluya. Entonces, acá hay algo importante, ¿sí? Por un lado vemos al Señor, que desafía a sus discípulos, ¿sí? El Señor, que vino a buscar, ¿sí? ¿Qué quiso? Cuando les dijo a los discípulos, ¿qué les dijo? Ir a ser discípulos, ¿está bien? Atiendan a eso, porque el Señor quiere discípulos, no quiere solamente gente que lo siga por seguirlo. Él quiere discípulos porque quiere que esos discípulos, o sea, empiecen a trabajar, empiecen a dar lo que Él les ha dado. ¿Está bien? Por eso esto, lo de la multiplicación, ¿sí?, es muy importante, ¿sí? ¿A ustedes cómo se considera? ¿Como la gente, ¿sí?, que quiere rasguñar un poco así del manto del Señor, ¿sí?, como un hilito a ver si me sano? ¿Como un discípulo? ¿Sí? ¿O como alguien que ya está moldeado por Cristo, ¿sí?, y gobierna, vamos a decir así, como le habló al principio a Adán, ¿sí?, a través de Cristo, ¿no? Gobernar a través de la oración, es como un modelo terminado, ¿no? ¿Está bien? Pero en realidad eso somos, pero no nos damos cuenta todavía. Por eso tenemos que ver dónde estamos parados. Entonces, cuando el Señor les dice que no tienen necesidad de irse, ¿sí?, es como que el Señor les dice, es necesario que ustedes hagan algo, vamos a decir. Ustedes tienen que hacer algo, ¿sí? Uno a veces deja que, como que, bueno, el Señor algún día va a hacer algo con las personas, ¿sí? ¿Y para qué estamos nosotros? Dígame la verdad, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para seguir guitarreando? No, estamos para servir al Señor, ¿no? Para que el Señor, si decimos que somos de Él, si somos sus discípulos, ¿sí?, dejar que el Señor me transforme por completo para ser efectivo, ¿no?, en lo que el Señor me ha llamado. Amén. Entonces,
Entonces, ¿sí?, no me voy a detener en el milagro, sino que en el versículo 22 dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Sí? El Señor obliga a los discípulos, ¿sí?, a meterse en la barca. Vamos, pronto hay que ir, hay que trabajar más, vamos a decir así. ¿Sí? Vayan, ¿sí?, crucen el mar, ¿sí?, crucenlo y vayan al otro lado. ¿Sí? Es como el Señor dice, es importante esto que hagamos. Es como que Él despide a la multitud, pero ustedes vayan, acérquense. Ahora, ellos estaban, habían quedado como trabados, ¿sí? ¿Sí? Quedaron trabados de verdad, ¿sí? Dice que estaban aproximadamente a 5 kilómetros cuando estaban en el mar, ¿sí? Estaban bastante lejos, ¿sí?, pero el Señor se ve que los veía, ¿sí?, que estaban ahí trabados, ¿sí?, porque estaban luchando contra la corriente. Está bien, dice que el viento era fuerte, ¿sí?, era contrario, ¿sí? Una de las cosas que estoy viendo en esto, ¿sí?, el Señor se queda, despide a la multitud, ¿sí? O sea que el Señor hacía relaciones, ¿sí? El Señor hablaba con la gente, ¿sí? No solamente los sanaba y, bueno, ya no te conozco más, ¿no? Hablaba con la gente, se relacionaba, ¿sí? Ténganlo en cuenta para las células esto también, ¿sí? Es bueno, ¿no?, relacionarse con la gente, ¿no? Aparte, no solamente tener un momento de palabras, así de cantar, sino que al terminar hagan un tiempo de compañerismo, ¿sí?, de conocerse, ¿no?, de relacionarse. Entonces, despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, ¿sí? A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, ¿sí? El Marcos también está relatando este hecho, y es como que dice algo parecido, ¿sí? Lo que no menciona es lo de Pedro, ¿sí?, pero dice casi lo mismo. Cuando el Señor los manda, ¿sí?, los discípulos, o sea, son obligados por el Señor a subir y a ir. Acá no lo dice así, pero en otra versión dice, los obligó, los forzó a ir. Métanse, ¿sí? Es como que vayan para allá, ¿sí? Imagínense, los discípulos están trabados por el milagro. Trabados porque dicen, no entendieron cómo pasó eso, ¿sí? De Yapa están remando contra el viento ahora, ¿sí? Y ya era la cuarta vigilia, ¿sí? Se fueron más o menos al anochecer, así que imagínense la cantidad de horas que estuvieron ahí, ¿sí?, esforzando sus brazos. Ahora, el Señor se les aparece, ¿sí? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar, se turbaron, ¿sí?, y dijeron, este es un fantasma, ¿sí?, o un espectro, ¿sí?, algo que está ahí y se acerca de Yapa, ¿sí?, así que un miedo terrible, mucho miedo, ¿sí?, ellos tuvieron mucho miedo. Ahora el Señor le dijo, yo soy, o sea, yo existo, tengan ánimo, ¿sí? Y acá está el que siempre abre la boca, ¿sí?, el famoso Pedro, ¿sí?, que es necesario un Pedro, ¿sí? Así que si usted se considera Pedro, es necesario, ¿sí? Es necesario un Pedro porque ese Pedro, ¿sí?, abre la boca por los demás, los otros son callados, ¿sí? Pero el que abre la boca es el que evidencia cómo estamos todos, ¿sí? Así que cuando hay un medio bocón, ¿sí?, a veces uno dice, bueno, este bocón ya nos evidenció a todos, ¿sí? Pedro. Ahora, el Señor le dijo, tengan ánimos, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro, ¿por qué siempre Pedro así, no?
si eres tú, Señor. Si el Señor dijo, yo soy, ¿no? Tengan ánimo, estoy acá, ¿sí? Y Pedro como, si eres tú, Señor, y si no era el Señor, ¿sí? Porque, vamos a lo que es, ¿no? Pedro, pero me impresiona Pedro, ¿no? ¿Sí? Porque se atreve igual. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sí? Acá pasa algo asombroso, digamos. ¿Sí? Creo que era asombroso para los otros discípulos, ¿sí? Y Pedro todavía no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo, ¿sí? Hasta que empezó a ver. Una de las cosas, ¿sí?, que quiero detenerme, cuando pasa este hecho, ¿sí?, los discípulos, recuerden ustedes la traba de los discípulos de los panes, ¿sí?, porque es lo que pasa acá también. Cuando viene el Señor y Pedro va hacia el Señor y empieza a caminar sobre las aguas, de repente Pedro empezó a hundirse. ¿Por qué comenzó a hundirse? Porque empezó a ver el fuerte viento, ¿sí?, y tuvo miedo. Una de las cosas que habla la Biblia del original del griego, cuando dice que ellos son azotados por el viento, ¿sí?, es como que están golpeados, ¿sí?, como por el destructor. Hay un opositor que se opone a lo que ellos tienen que hacer. Cuando Pedro se está hundiendo, porque se empieza a hundir, pasa la misma cosa. Ese hundimiento, cuando se está hundiendo él, ¿sí?, es como que él está siendo entregado, él se va entregando, ¿sí?, al destructor, porque vamos a decir, se lo come el agua. ¿Está bien? Se está hundiendo. Ahora, él gritó, ¿no? Dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento, Jesús extendió la mano y asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Entonces, cuando aparece el Señor, yo no me imagino la situación, no sé a cuánta distancia estaba Pedro y el Señor de la barca, pero evidentemente el Señor caminó con Pedro hacia la barca hasta que entraron. Y ahí cesó también el viento, ¿sí? Yo creo que esta es la segunda vez donde los discípulos no pueden poner a prueba lo que el Señor les dice, ¿sí? ¿Recuerdan la otra situación cuando estaban en la barca, cuando lo despertaron al Señor? ¿Sí? Exactamente lo mismo, ¿sí? Y ellos no reprendieron los vientos ni el mar. En este caso pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso digo que estaban trabados, se quedaron en el milagro, cómo pasó, ¿sí? Y incluso cuando viene el Señor, ¿sí?, y están asustados todavía, es como que ellos no pueden en realidad entender lo que pasa, no pueden ver lo que pasa, o sea, tampoco se pueden dar cuenta de con quién están ellos, y la autoridad que el Señor les ha dado tampoco la pueden tomar, no la tomaron. Entonces, cuando el Señor entró, ¿sí?, el viento, ¿sí?, se calmó. Y dice que entonces los que estaban en la barca le vieron y le adoraron y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Una de las cosas, sí, que vemos acá, ¿sí?, o lo que le dice el Señor a Pedro, es muy importante y quiero que pongan atención, porque acá el Señor les dice algo, ¿sí? El Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿sí? Cuando el Señor le dice hombre de poca fe, le está diciendo, sos un hombre de poca confianza, ¿sí? No confías.
Y también le dice lo siguiente: ¿por qué dudaste? Le está diciendo, en otro término, ¿por qué te duplicaste? Si ahora lo voy a explicar. ¿Por qué desconfiaste, ¿sí? Mentalmente. Tenés una desconfianza, ¿sí? Mentalmente desconfiaste. Porque ¿iba bien o no iba bien? ¿Sí? Pero le muestra, pasa algo, ¿no? Donde él desconfía. ¿Sí? La duda. ¿Sí? Esto de la duda tiene que ver con esto de estar ansioso y inquieto. ¿Sí? Dígame si usted, cuando no está ansioso por algo, está bien, está inquieto. ¿Sí? El que está ansioso no tiene fe. ¿Sí? Parece que tiene hormiguero en los pies. ¿O no? Sí, parece que le están pinchando la... ¿Sí? El ansioso no tiene fe. ¿Sí? Se come las uñas, se rasca la cabeza. ¿Sí? Come, se vacía la heladera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ansioso. ¿Sí? Y una persona ansiosa no tiene fe. Entonces, lo que dice el Señor, ¿sí? Cuando le está diciendo hombre poca fe, le está diciendo que es como que vos te dividiste. ¿Sí? Por eso el término duplicaste, porque si tenés fe, sos una persona como que tiene un solo sentido, un pensamiento, y vas hacia eso. Pero al dudar, ¿sí? Ya estoy en dos caminos. Y entonces es como que, ¿qué camino sigo? Por eso te hundís. O sea, para mantenerte tenés que tener fe en realidad, tenés que tener confianza, pero como dudas, te hundís. Y eso es lo que está pasando no solamente con Pedro, con los discípulos. Por eso, cuando lo vieron al Señor y está ahí Pedro está con los discípulos, ellos lo adoran al Señor. Pero en el pasaje de Marcos 6:52 también habla de que ellos están como endurecidos. Es la misma situación. ¿Sí? Es como que hay algo ahí, y fíjense, vamos a leerlo. Marcos 6:52. Bueno, 51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Sí? Entonces acá lo que muestra el pasaje, si ellos están maravillados de lo que pasa, pero el corazón de ellos está endurecido. Y este endurecimiento te inhibe en la vida, en todas las cosas, ¿sí? Para hacer lo que el Señor quiere. Entonces, este endurecimiento que tienen los discípulos, ¿sí? A pesar de que Pedro camina, ¿sí? A pesar que pasa eso, ¿sí? Lo que está revelado acá, que hay un endurecimiento en ellos, ¿sí? Que no pueden, ¿sí? Vamos a decir así, ser lo que son en Cristo. ¿Sí? Todos nosotros, ¿sí? Nuestra identidad está en Cristo. ¿Sí? Y Cristo nos ha dado a nosotros la autoridad, ¿sí? De gobernar. Esto es así, ¿verdad? ¿Lo tienen claro? Amén. Algunos sí, otros todavía no saben, pero bueno, ya lo van a saber. ¿Sí? Tienen que, cuando mucho el que no sabe, venga la capacitación. ¿Sí? Y sí, no lo voy a explicar ahora. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero decir? El Señor nos dio autoridad para gobernar, ¿sí? A todos nosotros, a todos los hombres. ¿Sí? Por eso más el varón es responsable de la familia. ¿Sí? Así que tenemos trabajo, hermanos. ¿Sí? Mucho trabajo. Una de las cosas que
que el Señor ve en los discípulos cómo el corazón de ellos, ¿sí?, está endurecido. ¿Sí? Cuando habla de endurecido la palabra, está hablando como que el corazón está como encallado. ¿Sí? Como si tuviera un callo que cubre el corazón. ¿Sí? ¿Está bien lo que le estoy diciendo? Si no entienden, no hay problema. ¿Sí? Y eso hace de que ellos no puedan ver, ¿sí?, las cosas que son del Espíritu. No pueden ver. O sea, está como en el endurecimiento, ¿sí?, hace que yo no pueda ver lo del Espíritu. ¿Sí? Incluso, como que uno puede incluso razonar muchas cosas, pero me está velado lo espiritual. Por eso es como yo necesito en realidad que haya un cambio en mi corazón. ¿Sí? Es como que mi corazón no puede estar dividido. Si mi corazón está dividido, y es más, está encallado, ¿sí? Usted sabe lo que es un callo, ¿no? Es algo así poroso, ¿sí? ¿Sí? Verrugoso. ¿Qué sé yo? Bueno, no voy a explicar. ¿Sí? Es algo que está ahí y duele también, ¿no? Los callos duelen, ¿o no? Si el que tiene un callo le debe doler. Entonces no pueden percibir lo espiritual. ¿Sí? Es como que lo espiritual está apagado para ellos, ¿sí? Porque no puede entrar lo del Señor. No sé si me explico, ¿no? Una de las cosas terribles es que uno puede estar delante del Señor y no puede entender nada. ¿Sí? ¿Sí? Digamos que somos cristianos, pero no podamos hacer nada, estemos como trabados. Ahora, si esto tiene que ver con no poder entender, no poder percibir, comprender, ¿sí?, y darnos cuenta, ¿sí?, de quiénes somos y de lo que podemos hacer. Vieron que el Señor les dijo a los discípulos: ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho. ¿Sí? ¿Dijo eso o no dijo? ¿Y cómo que es que no es realidad en nuestras vidas? ¿Sí? Después pasó en los discípulos, ¿está bien? Pero hubo un trabajo, ¿sí? Si no tuvo que trabajar mucho. Pero ahora nosotros, ¿sí?, nosotros como iglesia, nosotros como cada persona, como templo del Señor, como representante de Cristo, voy a decirlo así, la persona como Cristo, o sea, puede alcanzar muchas cosas, ¿sí? Pero hay un problema, ¿sí?, de encalladura, vamos a decir. Hay un problema de corazón duro, ¿sí? Un problema de insensibilidad también, ¿sí? Cuando nosotros estamos encallados, incluso estamos con el corazón duro, incluso la naturaleza parece que se vuelve en contra de uno. ¿Sí? Por eso los discípulos remaban, ¿sí?, y teniendo ellos la autoridad de reprender el viento, ¿sí?, el mar, y que se callara, ¿sí?, no podían hacerlo, pero lo podían hacer. No es que no sabían. Entonces, una de las cosas que quisiera esta mañana, que podamos ver lo que quiere hacer el Señor en nosotros, ¿sí? Yo sé lo que todos decimos, ¿sí? Todos decimos: estamos en Cristo y ya las cosas están solucionadas, ¿verdad? ¿No es así? Sí, todos lo decimos, incluso está escritural. Pero hay una realidad que no está funcionando en mi vida. Esta, la del Espíritu. Entonces, ese endurecimiento no me va a dejar a mí crecer en cosas, ¿sí?, como el Señor quiere, ¿sí? El Señor, ¿qué quería de los discípulos? ¿Sí? Que fueran igual que Él. Eso es lo que quería el Señor. Fíjense en lo que pasaba con el Señor. El Señor, donde iba, la gente sabía que estaba ahí y la gente se acercaba a Él. Quería estar con Él, ¿sí?, y quería que el Señor hiciera algo por ellos. Ahora, nosotros, si podemos entender esto, nosotros somos los que estamos representando a Cristo, ¿sí? Entonces la gente debería venir a nosotros, ¿sí?
Pero si yo tengo el corazón endurecido e insensible y no puedo entender lo que quiere el Espíritu, ¿sí?, yo no voy a poder, ¿sí?, hacer las cosas en la totalidad, ¿sí? No voy a poder alcanzar lo que el Señor quiere. Una de las cosas que me llama la atención, yo no sé cómo usted se considera. ¿Usted sabe que el Señor lo llamó? ¿Sabe, no?, que el Señor lo ha llamado. ¿Sí? Porque esto es así, el Señor a usted lo ha llamado. Pero ¿cómo entiendo yo mi llamado? ¿Cómo lo entiende usted? ¿De qué manera? ¿Cómo ese llamado, cómo usted lo lleva, lo expresa? ¿Cómo sigue a Cristo? O sea, ¿qué acción más hay en usted, ¿sí?, de seguir a Cristo? Miren, la insensibilidad y el endurecimiento, ¿sí?, me juegan en contra en todo el desarrollo para la vida, para todas las cosas, para todo. Usted tiene cerrado, vamos a decir así, en cierta manera como el cielo, le voy a decir así. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando pasa esto, ¿sí?, la fe que yo tengo está dividida, ¿sí? Recuerden que el endurecimiento, ¿sí?, es como que mi vida, yo tengo un camino dividido. Usted, si duda de la vida que lleva en Cristo, de lo que tiene que hacer, está dividido. O al menos usted vive con la duda, le gusta la duda. Un rato acá, un rato allá. ¿Sí? ¿Me entienden, no, lo que digo? Porque a veces uno se acostumbra a esto. ¿Sí? Pero ustedes tienen que salir de ahí. ¿Sí? Porque la idea del Señor es que seamos como Él. ¿Sí? El Señor a Pedro no lo regaña, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas bien así como ibas. Estabas bien caminando. Pero sin embargo él empieza a ver, ¿sí?, él empieza a tener temor, miedo, deja la confianza, ¿sí?, como que también deja de mirar al Señor. Está bien que el Señor lo levanta, ¿sí?, el Señor lo levanta, pero la idea del Señor no es levantarte y sacarte, sino que vos empieces a caminar por vos mismo. ¿Está bien? Porque a veces uno le gusta estar hundido para que venga el Señor, ¿sí? Y el Señor no te creó para que estar hundido, para que siempre te extienda la mano. El Señor te creó para que vos camines sobre cosas, ¿sí?, que van más allá, ¿sí?, del entendimiento o de la razón, ¿sí? Es como que uno necesita que el Espíritu se encienda en uno. Por eso no vemos cosas, somos muy naturales. Por eso la alimentación de los 5.000 para los discípulos fue muy complicada en el sentido de que ellos no esperaban esto. Lo natural que es ir a comprar y darles de comer. Eso no es natural, ¿sí? Pero lo natural en el Señor nos sirve. El Señor quiere que empecemos a caminar sobre cosas, ¿sí?, que están sustentadas a través de la fe. Que mi corazón no esté dividido, que no diga sí, mañana estoy hundido. ¿Está bien? Porque si no, claro, ¿qué cristiano soy? ¿Sí? El cristiano de media, ¿sí?, de gris. Y el Señor me ha llamado, ¿sí?, para ser alguien que es influyente, ¿sí?, para ser alguien que está dispuesto a dar todo, ¿sí?, que si hay que dar, voy a dar, ¿sí?, si hay que bendecir a uno, voy a bendecir a uno. Está bien, pero la idea del Señor es que uno salga de ese endurecimiento. ¿Sí? No sé los milagros que has visto, ni la vida que has llevado, ¿sí? Conozco a algunas personas, pero tu vida, ¿sí?, entera, tu historia, refleja, ¿sí?, muchas cosas, ¿sí? Y tu vida va a reflejar la fe que tenés. Va a reflejar en qué estás parado, en qué estás pensando. Eso va a reflejar tu vida, ¿sí? ¿No dice la Escritura que, bueno, por los frutos se conoce el árbol? ¿Sí? Un árbol se conoce por el fruto. ¿Está bien? Entonces, la vida que yo llevo va a ser reflejada a través de
de todo lo que yo hago. ¿Sí? Usted piense en esto. ¿Qué piensa? Si cuando pasó esto, ¿no? Cuando el Señor, ellos adoraron al Señor, ¿está bien? Reconocen al Señor, si no es que no lo reconocen, ¿sí? Si acá no estamos diciendo que están ignorando al Señor, lo reconocen, lo adoran al Señor, pero en la fe están trabados, ¿está bien? Uno puede conocer al Señor, pero está trabado, ¿está bien? ¿Existe Dios? Sí, existe. ¿Existe Jesucristo? Existe, ¿sí? El Señor perdonó los pecados, ¿sí? Pero estoy trabado. Ahora, dice que terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia, ¿sí? En aquella tierra de alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, ¿sí? El Señor, ¿sí? Con los discípulos van a otro lugar donde el Señor, la gente lo busca, ¿sí? Fíjense en que el Señor los envía primero a los discípulos, ¿sí? Ellos tuvieron un inconveniente, ¿sí? En el agua, en el mar de Galilea tuvieron un inconveniente donde algo se les opuso, ¿sí? Y estaban ahí remando contra la corriente. Pero la idea del Señor es que ellos llegaran primero y que es como que estuvieran ahí con la gente. Pero algo pasó. Por eso el Señor se adelantó, tuvo que pasar por el agua, ¿sí? El Señor los vio de lejos, ahí ya están mis pollos, ¿sí? Todos mojados, ¿sí? No podían reprender al viento, estaban asustados. La gente le rogaba, dice, que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ahora, estas personas creo que tienen algo que los discípulos no tienen, ¿sí? Y algo que ellos no se han dado cuenta, ¿sí? A veces estar con el maestro, ¿sí? No es todo. Estar con el Señor no es todo. Hay gente afuera que está queriendo conocer al Señor, que quiere estar con Él, incluso que lo quiere tocar. ¿Sí? Como esta gente que el Señor fue a ver. Y esta gente que al tocarlo, muchos quedaron sanos. Y en la traducción de la Biblia que busqué, cuando habla de tocar, está hablando de apegarse. ¿Sí? No es de tocar nomás, sino de apegarse a Él, ¿sí? Porque querían no solamente ser sanado, como dice acá, sino ser salvo. Miren, los discípulos están con el Señor. El Señor les dio autoridad. El Señor los está formando, ¿sí? Para una tarea mucho mayor, ¿sí? Por eso el Señor les dice, ustedes van a hacer cosas mayores que la que yo he hecho. Pero por otro lado, si está esta gente, ¿sí? Por eso los discípulos son trabajados por su corazón, cómo está, y necesitan ser trabajados. Y a veces si uno es así, necesita hundirse. No es que quiero que se hunda, pero si no te hundís, no te das cuenta de cómo está tu corazón y en dónde estás parado. Necesitas hundirte, ¿sí? Y bueno, el Señor te va a salvar, pero te tenés que hundir y tenés que ver que el corazón, ¿sí? No es lo que es y lo que decís. Entonces es necesario el hundimiento, vamos a decir, ¿sí? Para darte cuenta, ¿sí? De lo que quiere el Señor. El Señor va con ellos, ¿sí? La gente lo busca al Señor. La gente lo sana, ¿sí? La gente está como queriendo ser encendida, vamos a decir así. Quiere estar con el Señor. Quiere encenderse. Quiere como vivir la vida del Espíritu. ¿Entienden, no? ¿Sí? Saben que la vida del Espíritu es algo que el Señor les da a todos, ¿sí? Pero necesito, ¿sí? Como entregarme a esa vida del Espíritu, ¿sí? El corazón cerrado, ¿sí? Deja fuera a Cristo. Deja fuera lo del Espíritu. No deja entrar a nada, ¿sí?
La mente cerrada deja fuera lo del espíritu. Entonces necesito, ¿sí?, hacer un cambio. ¿Sí? Necesito que el Señor toque mi vida. ¿Sí? Por eso digo, si esta mañana el Señor te tiene que sacar de ahí del agua, ¿sí?, es bueno que te saque. Si todavía no te hundiste, a veces es bueno que te hundas. ¿Sí? Nadie quiere ver a alguien hundido o caído, pero a veces es necesario. ¿Sí? Porque la realidad es que uno se mantiene en una postura, ¿sí?, como que una fuerza tiene, una fortaleza, ¿sí?, que va contra lo del Señor. ¿Sí? Esa dureza que yo tengo no me deja, ¿sí?, hacer lo que Dios quiere. ¿Sí? Por eso, si el Señor nos ha creado para gobernar, nos ha creado para, ¿sí?, ir hacia el mundo, nos ha creado para hacer todo lo que Él, ¿sí?, Él ha dicho y ha prometido. ¿Sí? Hay un montón de personas que están esperando ser oídas, ser sanadas, ¿sí? Muchas personas que están esperando de que aparezca Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo va a aparecer Cristo? ¿Sí? ¿Quién es el que lo representa a Cristo? ¿Sí? ¿Quién es el que evidencia a Cristo? ¿Cómo evidenciamos a Cristo en el trabajo? ¿O en el colegio? ¿O donde está usted? ¿Sí? Póngase a pensar en esto, porque la gente, ¿sí?, si no pasa nada es porque no está viendo a Cristo. No está viendo que en mí, ¿sí?, existe el Señor. Y si no ven eso, algo pasa. Algo me pasa a mí. ¿Sí? Entonces esta mañana quisiéramos orar un momento y pedirle al Señor que me ayude. ¿Sí? ¿Sí? Hay cosas que uno necesita ser ayudado. ¿Sí? Por eso a veces uno es como la gente que quiere tocar el manto del Señor y quiere ser sanado y quiere apegarse al Señor. Quizás usted es una de esas personas, o quizás usted es como uno de los discípulos, ¿sí?, que el corazón está endurecido, encallado, está dividido. O tal vez usted ya es como el Señor y no necesita nada, ¿sí? Ya ha gobernado, conquistado, ¿sí? Ya, ¿no? Es como que la gente lo sigue, lo ama, no sé, ¿sí? Se sana, le tocan la ropa y la gente se libera. Sana muela, sana gripe, no sé. ¿Sí? Quizás usted es una de esas personas. No lo conocemos, quisiéramos verlo, ¿sí? Porque ¿qué veríamos? Veríamos al mismo Señor, ¿sí?, usando la vida de usted. ¿Sí? El Señor, ¿sí?, a los discípulos justamente los estaba discipulando para la tarea. ¿Sí? Y nosotros, ¿sí?, yo creo que todos queremos ser discipulados por el Señor y estar en las manos de Él para hacer lo que Él nos ha encomendado, ¿sí? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí?, y hasta el último de la tierra. Amén. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te adoramos. Señor, te bendecimos y reconocemos, Señor, la necesidad que hay de verdad en el corazón, que, Señor, estamos parados, Señor, estamos mirando hacia otro lado. Nuestra mirada, Señor, nuestra percepción, nuestra mente, Señor, está cerrada a muchas cosas. Señor, la mente está cerrada en tantas cosas. Está cerrada a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Está cerrada, Señor, incluso a que personas, Señor, se conviertan a ti. Señor, nosotros mismos cerramos puertas y caminos, Señor, y nos negamos, ni siquiera queremos atrevernos a hacer algo diferente. Señor, incluso delante de los desafíos, preferimos, Señor, hacer otras cosas. Señor, lo que pasó con los discípulos nos refleja que así somos nosotros.
mientras tú nos desafías y nos dices quiénes somos, y nos dices cuál es la autoridad que nos has dado y cuántas cosas podemos hacer en tu nombre, si nuestro corazón está cerrado, Señor, está como encallado, pero también, Señor, es como que lo del espíritu está apagado, mi espíritu está apagado, no puede ver, no puede percibir. Señor, vos veías a la gente y tenías compasión de ellos, Señor, y los sanabas. Señor, mientras que nosotros, Señor, hay cosas que nos faltan, hay cosas que no las hacemos. Señor, cuando miramos a la gente, cuando miramos la ciudad, Señor, nos falta compasión. Nos falta, Señor, esto que tú tenías. Señor, tú estabas con un corazón totalmente abierto, entregado, dispuesto a hacer lo que el Padre te había encomendado. Mientras que nosotros, Señor, te desafiamos y luchamos contra ti. Señor, y siempre, Señor, somos tendientes, Señor, a ir por nuestros caminos. Señor Jesucristo, esta mañana, Señor, míranos y ayúdanos. Señor, y ten misericordia. Señor, hay muchos que quieren tocar tu manto. Y hay muchos, Señor, que están parados en sus razonamientos, en sus pensamientos, en sus caminos. Pero, Señor, yo sé que tú quieres hacer un cambio grande. Un cambio, Señor, que en principio, Señor, es un cambio de romper, Señor, la dureza, de quebrar, Señor, con la falta de entender las cosas que son del Espíritu. Con la falta de entender, Señor, la fe. Señor Jesucristo, esta mañana, Señor, muchos de nosotros tomamos la Escritura, Señor, para nosotros mismos, pero no vemos la realidad de que hay un mundo esperando, Señor. Señor, y hay un mundo que está esperando que tu iglesia, Señor, salga a luz. Señor, y que tus ministros, Señor, sean como llamas de fuego. Señor, y que muchos los vean y alumbren a muchas personas. Señor, muchos de nosotros, Señor, estamos con temores y miedos terribles. Señor, y no podemos movernos, como cuando los discípulos estaban en la barca. Había un miedo terrible. Señor, un miedo tan grande, Señor, que estaban ahí en quietud. Señor, no hacían nada para cambiar la situación. Señor, no hacemos nada para cambiar la situación de nuestra vida, Señor Jesucristo. Y al verte tenemos miedo de ti mismo, Señor, porque incluso los milagros, Señor, que vemos, Señor, a veces razonamos sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a cambiar el corazón. Ayúdanos, Señor, a que haya un cambio verdadero, Señor, y dejar de estar en esta postura, Señor, que estamos. Señor, que queremos comenzar, Señor, a tener un corazón, Señor, que está abierto a lo del Espíritu, que está dispuesto a obedecer a la vida del Espíritu, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en el medio de nosotros y con nosotros. Señor Jesucristo, tú hablaste tantas palabras, Señor, que nos han dado tanta fuerza, Señor, y nos has ayudado a tomar decisiones, pero en esta vez te suplicamos. En esta vez te suplicamos que nos ayudes. Una vez más, Señor, a tomar una decisión, Señor, no para el momento, Señor, no como hizo Pedro, Señor, que Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya a ti. Y él dijo, ven. Y Pedro caminó, pero cayó, porque empezó a ver nuevamente con sus ojos, con su vista natural. Señor Jesucristo, queremos levantarnos y ponernos en pie. De manera que caminemos, Señor, te miremos a ti, Señor, pero también confiemos en lo que quieres hacer y podamos incluso gobernar en medio de problemas, situaciones, Señor, y entorno, en medio de la familia, Señor, y en lo que emprendemos.
Señor, en donde nosotros alcancemos y tengamos alcance, queremos gobernar en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, y queremos reflejar la persona de tu Hijo, de manera que muchos vean a Cristo en nosotros y la gente se convierta y sea sanada, Señor, y quieran estar contigo como estaba esta gente al otro lado del mar, Señor, que quería estar apegada a ti, quería tocarte, pero quería estar contigo y no soltarte, querían ser encendidos, Señor, y muchas veces nosotros mismos, lo que tenemos, Señor, tanto para dar, Señor, necesitamos ser encendidos. Señor, en este día, enciende a cada persona. Señor, enciende cada persona que estuvo endurecida, pero hoy, Señor, que esa dureza sea quebrada, Señor, y que al tocarlo tú, Señor, al venir tu Espíritu sobre él, sobre ella, Señor, haya un cambio verdadero, Señor, y se caiga un velo de los ojos para ver. Y también, Señor, la autoridad de Cristo venga sobre ellos, sobre toda situación. En el nombre de Jesucristo, Padre, clamamos. Aleluya. 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 Señor, yo sé que en manos de mis hermanos hay milagros, hay sanidades. Señor, está la proclamación del Evangelio. Señor, en medio de ellos, Señor, hay una ciudad que está esperando. Señor, hay una nación que está esperando. Señor, muchos son llamados, Señor, a desarrollar a otros. Muchos son llamados a predicar el Evangelio. Muchos son llamados a abrir caminos, a abrir puertas. Muchos son llamados a ayudar. Muchos de los que están acá están llamados, Señor, por ti, Señor, a viajar, a ir hacia otras naciones. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Jesucristo, esta mañana, Señor, queremos dejar, Señor, toda nuestra postura que se opone al Espíritu. Queremos dejar todo aquello, Señor, incluso sin esta dureza que no nos permite crecer, incluso la misma naturaleza está en contra de nosotros por el corazón, Señor, que está reservado para sí mismo. Señor Jesucristo, queremos abrir el corazón, entregarnos por completo. Señor, y al rendirte el corazón, Señor, queremos que sanes. Sana heridas. Sana las heridas que hay, Señor. Hay personas que están heridas, Señor, lastimados. Hay personas que las mismas situaciones de la vida, Señor, por las decisiones, Señor, las han llevado a fracasar. Señor, las han llevado, Señor, a dolerse. Pero esta mañana, Jesucristo, que te vean a ti, que te puedan ver a ti, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres Jesucristo, que tú eres el que los sanas y salva, Señor, pero que hoy, Señor, no sea como al principio de los días, Señor, cuando estas personas te aceptaron como Señor y Salvador, sino que hoy, Señor, haya un cambio, Señor, de entrega, no solamente una aceptación de tu nombre, sino una entrega completa, Señor, una entrega donde, Señor, nuestra vida, Señor, la dejamos completamente en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Señor, esta mañana, Señor, ven, Señor. Esta mañana la vida de mis hermanos, Señor, está aquí, cada uno de ellos. Cada uno de ellos, Señor, sé que te necesita, que no pueden negar tu nombre y que no pueden negar, Señor, que hay cosas que han pasado, Señor, y que no han sido buenas en la historia que han vivido. Pero, Señor, que hay una realidad que cambiar, una realidad que viene, Señor, del Espíritu, Señor, y que esa realidad va a, Señor, transformar el corazón, y el corazón se va a encender a la vida del Espíritu. Señor Jesucristo, ven, Señor. Señor Jesucristo, ven en esta mañana. Ven esta mañana, Jesucristo. Ven sobre cada persona. Aleluya. Aleluya. Busque al Señor esta mañana.
Yo no sé de dónde está parado usted, ni lo que quiere, pero empiece a buscarlo. Usted es el que tiene que salir. Acuérdese de Pedro, cuando el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? Deje la duda, deje de dividirse, deje de inquietarse, de estar ansioso. Deje de estar en ese estado de pensar dos cosas, de tener dos caminos en mente, y empiece a creer en Jesucristo. Empiece a creer de verdad. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Cuando Moisés tenía que cruzar el mar y los egipcios lo seguían, Moisés clamó al Señor, ¿está bien? Pero el Señor le contestó algo que por ahí lo va a desconcertar. ¿Por qué clamas a mí?, le dijo. ¿Sí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Está mal clamar al Señor? No. Pero ver esto de lo que le dijo el Señor después. Extiende tu mano. ¿Sí? Extiende, bueno, en ese caso era la vara, y el mar se iba a abrir. ¿Sí? Y hay cosas, ¿sí?, que nosotros clamamos y que está bien. Pero hay cosas que usted tiene que hacer, porque ya está para hacerlo, ya la autoridad la tiene, y usted lo tiene que abrir. ¿Sí? Hay algo que el Señor hace, ¿sí?, pero hay otra cosa que usted tiene que hacer, porque lo que se va a abrir es cuando usted extienda su mano, en el sentido de usted de verdad abra eso. Amén. Así que